Mi familia me vetó de Acción de Gracias, llamándome fracaso de 28 años y exigiendo $52,000 en 24 horas, tras robar mis ahorros. Prometí que se arrepentirían. Días después, golpearon frenéticamente mi puerta a la 1:30 de la madrugada, suplicando perdón y pidiéndome que abriera. Yo solo sonreí. Mi nombre es Noemi Castro. Tengo 28 años. Y la mañana en que mi padre me prohibió ir a Acción de Gracias, estaba sentada bajo las luces fluorescentes de la oficina, rastreando dinero faltante a través de una cadena de cuentas fantasma para un cliente que mentía mejor que la mayoría de los criminales. Mi teléfono se iluminó con una llamada de casa y casi la ignoró. Debería haberlo hecho. En el momento en que contesté, mi padre no dijo hola. Dijo, no vengas a Acción de Gracias. Eres un fracaso de 28 años, y nadie aquí quiere verte al otro lado de la mesa. De hecho, pensé que lo había escuchado mal. Así que pregunté por qué. Entonces, la voz de mi madre irrumpió a través del altavoz, aguda como el cristal roto. Porque todavía alquilas ese apartamento deprimente. Sin esposo, sin hijos, sin casa, sin una vida real. Tu prima acaba de comprar su segunda casa y tú sigues actuando como una adolescente confundida con un sueldo. Pude escuchar risas detrás de ella. Ni una sola persona intentó detenerlo. Luego mi hermano tomó el teléfono y anunció como si leyera resultados electorales, hicimos una votación familiar. Estás vetada. Hasta la abuela Elena dijo, arruinaste el ambiente. Más risas. Entonces llegó la verdadera razón. Mi padre recuperó la línea y dijo, tienes 24 horas para saldar nuestras tarjetas de crédito. $52,000. Le debes a esta familia todo lo que hicimos por ti. Mi madre se rió y añadió, y ya encontramos esos $4,000 que escondías en tu viejo cuarto. Considéralo el primer pago. Esa parte dolió más que el insulto. No solo se habían burlado de mí. Habían entrado en mi pasado, abierto un lugar que una vez pensé que era mío, y robado el único fondo de emergencia que había reunido en secreto. Luego me pusieron en altavoz para que todos pudieran disfrutar de mi silencio. Dije una sola cosa antes de que colgaran, se van a arrepentir de esta decisión más que de cualquier otra cosa en sus vidas. No lloré después de la llamada. Esa fue la primera cosa que me asustó. Simplemente me quedé sentada en mi escritorio mirando una hoja de cálculo llena de patrones de fraude mientras mi propia familia se reproducía en mi cabeza como evidencia en un expediente judicial. Humillación pública, extorsión, robo, intimidación grupal. Realmente me habían puesto en altavoz para que toda la sala pudiera reír mientras exigían dinero. Y lo peor era que nada de eso se sentía nuevo. Se sentía familiar, solo que más fuerte. Terminé mi jornada laboral en piloto automático, tomé el aire acondicionado del cielo de vuelta a casa a través del centro de Seattle y desbloqueé mi apartamento con la calma entumecida que la gente confunde con debilidad. No era debilidad. Era el momento en que algo dentro de mí dejó de rogar por ser elegida. Alrededor de las 9 de la noche, mi teléfono comenzó a explotar. Llamadas perdidas de la familia, mensajes de primos desconocidos, una foto en el chat familiar de los lugares para Acción de Gracias ya puestos en la mesa del comedor, con un asiento vacío. Mi madre había escrito, decidimos no poner el tuyo. No tiene sentido fingir. Mi hermana añadió un emoji riendo. Mi hermano publicó, quizás el fracaso sea su guarnición este año. Miré la pantalla, luego el pequeño apartamento que a todos les encantaba ridiculizar. El apartamento que pagué yo misma. El apartamento en el que nadie me había ayudado a amueblar. El apartamento donde cada lámpara, cada plato, cada factura, cada victoria silenciosa había sido ganada sin su aprobación. Entonces llegó otro mensaje de un primo con el que apenas hablaba. Están diciéndole a la gente que te negaste a ayudar a la familia y abandonaste Acción de Gracias. Eso me hizo incorporarme. No solo me estaban insultando en privado. Estaban construyendo una historia, difamándome antes de que pudiera hablar. Y como trabajo en investigaciones financieras, porque los números siempre dejan rastros y las mentiras siempre son descuidadas, un pensamiento retorcido encajó en su lugar. Las familias como la mía nunca entran en pánico a menos que el dinero ya esté ardiendo.
$52,000 no era un número aleatorio. Era un número de ahogamiento. Cerca de la medianoche, inicié sesión en un antiguo portal bancario vinculado a la cuenta donde una vez transferí pequeñas cantidades para emergencias. Vacía, obviamente, pero el historial de inicio de sesión mostró un PIN reciente de un dispositivo desde Tecoume, la casa de mis padres. No un malentendido, no pedir prestado. Robo. Me recosté, exhalé una vez y susurré en la habitación vacía, así que de esto se trata en realidad. No me habían prohibido la entrada porque era un fracaso. Me habían prohibido la entrada porque era la única en la familia que podía ver las matemáticas detrás del espectáculo. Y en algún lugar bajo toda esa crueldad, ya estaban desesperados. A la 1:30 de la madrugada, 3 días después, alguien comenzó a golpear mi puerta con tanta fuerza que hizo temblar el marco y envió un temblor a través de los vasos en mi armario de la cocina. No fue un golpe normal. Fue frenético, desigual, desesperado, el tipo de golpeteo que la gente usa cuando se quedan sin mentiras y necesitan que el pánico haga el resto. Me senté derecha en la cama antes de estar completamente despierta, el resplandor de mi computadora portátil todavía abierta en la mesa de centro, el apartamento oscuro excepto por el lavado azul de la pantalla. Entonces escuché la voz de mi hermana, estridente y furiosa a través de la madera: «Abre, Noemí». «¿Qué demonios hiciste?». Un segundo después, mi hermano se unió, golpeando la puerta como si pensara que el volumen restauraría el control. «Papá se está volviendo loco en el coche. Ni siquiera subirá. Abre la maldita puerta». Luego vino mi madre, y esa fue la que casi me hizo reír porque de repente su tono había cambiado por completo. Se había ido la mujer que se reía cuando me robaban. Se había ido la mujer que me llamó vergüenza por el altavoz mientras el resto de la familia trataba mi humillación como entretenimiento. Ahora sonaba sin aliento, frágil, casi maternal. «Por favor, cariño». «Lo siento. No queríamos decir eso. Solo necesitamos verte. Por favor, abre la puerta». Me levanté lentamente, mis pies fríos sobre la madera. Y por un momento, no me moví hacia la puerta. Solo escuché, más golpes, mi hermana maldiciendo, mi hermano murmurando algo cruel en voz baja. Mi madre pasando de sollozar a suplicar tan rápido que sonaba ensayado. Y entonces, a través de la puerta, bajo y agudo y no destinado a que yo lo escuchara, escuché a mi madre siseándole a alguien más adelante en el pasillo: «Si no abre esta puerta, lo perdemos todo». La frase me golpeó con una quietud que nunca olvidaré. No porque me sorprendiera que necesitaran algo. Ya lo sabía, pero escucharla dicha tan abiertamente, despojada de actuación, cambió toda la forma de la noche. No estaban aquí porque me amaran. No estaban aquí porque se arrepintieran de lo que habían hecho. Estaban aquí porque lo que fuera que había comenzado a desmoronarse se estaba moviendo más rápido de lo que esperaban y yo ya no estaba contestando el teléfono. Un segundo después, mi hermana susurró: «¿Le dijiste lo de las tarjetas?». Mi hermano respondió bruscamente: «Cállate. Solo cállate. Tarjetas, deuda, cuentas, presión». Todo hizo clic un poco más fuerte. Finalmente caminé hacia la puerta, pero me detuve antes de llegar al visor. No quería ver sus caras todavía. Quería escucharlas cuando pensaran que las lágrimas aún podrían funcionar. «Noemí», lloró mi madre de nuevo, más fuerte ahora. El tipo de fuerte destinado a los vecinos. «Por favor, cariño, estamos preocupados». «¿Enfermos? ¿Preocupados?». Esa palabra casi me enfermó. 3 días antes, yo era un fracaso demasiado vergonzoso para dejarlo entrar a la cena de Acción de Gracias. 3 días antes, robaron mi dinero de emergencia, se rieron mientras exigían $52,000 y me dijeron que no llamara hasta que tuviera algo útil que ofrecerles. Ahora de repente era cariño otra vez. Ahora estaban preocupados. Me alejé de la puerta, apagué la lámpara de la sala y dejé que el apartamento cayera en completa oscuridad. Afuera, los golpes continuaron por otro minuto, luego se suavizaron en toques, luego en súplicas, luego en susurros airados que subían y bajaban en ráfagas irregulares. Me senté en el suelo junto al sofá, con las rodillas recogidas, y escuché a mi familia desmoronarse al otro lado de una puerta cerrada, mientras que la ciudad más allá de mis ventanas permanecía tranquila, brillante e indiferente.
Después de casi 40 minutos, escuché el timbre del ascensor, luego silencio. Me quedé donde estaba mucho después de que se fueran. No porque tuviera miedo de que volvieran, sino porque por primera vez en mi vida, sentí algo más fuerte que el miedo cuando se trataba de ellos. Sentí distancia. Clara, fría, necesaria distancia. Y debajo de eso, algo aún más extraño, alivio. Porque una vez que escuchas la verdad escondida bajo la disculpa, nunca puedes confundir la desesperación con el amor otra vez. A la mañana siguiente, me desperté con solo 3 horas de sueño en el sistema y más claridad de la que había tenido en años. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas, 9 mensajes de voz y una pila de mensajes de texto que oscilaban salvajemente entre la rabia, la culpa, la confusión y la falsa ternura. Mi hermano, necesitas arreglar esto. Mi hermana, no puedo creer que le hagas esto a mamá. Mi madre, por favor, llámame. No he dormido en toda la noche. Mi padre envió solo un mensaje, y de alguna manera, sonó exactamente como él, incluso por escrito, cualquier farsa que estés montando. Termina ahora. Leí todo sin responder. Luego preparé café y abrí mi computadora portátil en la pequeña mesa de la cocina. A todos les encantaba burlarse como prueba de que no tenía una vida real. El apartamento estaba en silencio. Seattle estaba gris y húmedo afuera de la ventana. Y por primera vez en años, el silencio no se sentía solitario. Se sentía útil. Hice lo que siempre hago cuando las emociones se vuelven demasiado ruidosas. Organicé evidencia. Saqué extractos bancarios, capturas de pantalla, textos archivados, cadenas de correos electrónicos antiguas, registros de chats familiares, incluso mensajes de voz que había guardado por razones que nunca admití por completo para mí misma. Alguna parte de mí siempre había sabido que llegaría el día en que necesitaría pruebas de que la crueldad era real. Prueba de que no había exagerado. Prueba de que lo que llamaban bromas, presión, expectativas familiares y amor rudo siempre había sido algo más feo. Alrededor de las 10 de la mañana, envié un mensaje de texto a la única persona en quien confiaba lo suficiente para contarle toda la verdad. Camila Rivas, la analista senior que me entrenó cuando me uní a la firma, lo más parecido a una mentora que tenía y una de las pocas personas que alguna vez me había mirado sin tratar de medir mi valor contra el matrimonio, la maternidad, los metros cuadrados o la actuación social. ¿Estás libre?, escribí. Ella me llamó antes de que pudiera colgar el teléfono. ¿Qué pasó?, preguntó de inmediato. Le conté todo. La llamada en el trabajo, la humillación por el altavoz, los $4,000 robados, la exigencia de $52,000, las mentiras sobre la votación familiar, los golpes a la 1:30 de la madrugada, la línea susurrada en el pasillo, si no abre esta puerta, lo perdemos todo. Camila no interrumpió. Me dejó vaciar toda la historia en el silencio entre nosotras. Cuando terminé, dijo con mucha calma, Noemí, esto no es un conflicto familiar. Esto es coerción, robo y abuso reputacional envuelto en lazos de sangre. Cerré los ojos cuando lo dijo porque su precisión casi dolió. No de mala manera, sino de la manera en que duele la verdad cuando finalmente aterriza exactamente en el lugar donde una mentira ha estado viviendo durante años. Después de colgar, abrí un documento en blanco y escribí un título que se me ocurrió antes de que pudiera censurarlo, lo que llaman amor cuando el control deja de funcionar. Luego comencé a escribir, no melodramáticamente, no como una víctima rogando serlo, sino limpiamente, como una mujer creando un registro. Mientras escribía, los recuerdos surgieron con precisión brutal. Mi padre sonriendo en público mientras minimizaba cada logro que yo traía a casa. Mi madre diciéndome después de la iglesia un domingo que las mujeres educadas intimidan a los hombres y que terminaría sola si no aprendía a ser más agradecida y menos obstinada. Mi hermano pidiendo dinero prestado y nunca devolviéndolo mientras seguía siendo tratado como el niño de oro porque se veía bien en las fotos familiares. Mi hermana burlándose de mi apartamento, mi ropa, mi edad, mis decisiones, y luego volviéndose para pedirme que revisara su currículum o su contrato de arrendamiento porque yo era la práctica. Acción de gracias a los 19 cuando una oferta de pasantía fue recibida con encogimientos de hombros educados porque no venía con un prometido. Navidad a los 24 cuando mis padres me llamaron egoísta por dudar en ayudar con una emergencia familiar que resultó ser la deuda que mi hermano había ocultado después de unas vacaciones de lujo.
Un asado del 4 de julio donde la segunda casa de mi prima Aubrey fue brindada como un logro patriótico mientras mi ascenso era desestimado con, eso está bien, pero ¿cuándo te asentarás? Seguí escribiendo hasta que me dolieron las manos. Luego seguí. Alrededor del mediodía, Camila envió un mensaje de texto que leí al menos 5 veces, cuando toda la sala se beneficia de que te sientas pequeña, tu sanación siempre les parecerá rebelión. Me quedé mirando esa línea durante mucho tiempo, luego archivé el chat grupal familiar, me eliminé de las cuentas compartidas, cambié mi contacto de emergencia. Actualicé la información de mi beneficiario y quité la casa de mis padres de todos los formularios de autocompletar que aún conservaban el fantasma de la obligación. Estas fueron pequeñas acciones administrativas, pero se sintieron monumentales. Cada una fue una declaración de que mi vida ya no estaba estructuralmente conectada a personas que trataban el acceso a mí como propiedad. Al final de la tarde, lo que sentí no fue tristeza. Fue exposición. Como si finalmente hubiera encendido una luz en una habitación que todos insistían en que estaba naturalmente oscura. Al final de la tarde, había extendido todo sobre mi mesa de cocina, actividad bancaria impresa, notas escritas a mano, capturas de pantalla de textos, transcripciones de mensajes de voz. Marcas de tiempo de historiales de inicio de sesión y un bloc de notas donde había comenzado a mapear la secuencia de eventos como lo haría para cualquier revisión de fraude en el trabajo. Una vez que dejé de ver a mi familia como familia y comencé a verlos como un patrón, la forma de la verdad se hizo obvia. La exigencia de $52,000 no había sido aleatoria. Había sido exacta, urgente y pronunciada con el tipo de confianza que usa la gente cuando ya están acorralados. Comencé a rastrear lo que pude a través de registros públicos, viejas conversaciones y la ligereza descuidada de personas que nunca esperan que la fracasada de la familia sea la que mejor entienda los números. No tomó mucho tiempo antes de que surgiera la historia detrás de la crueldad. Mis padres no solo habían gastado de más. Habían estado haciendo malabares con el desastre. Saldos de tarjetas de crédito pasados a préstamos personales parcheados con adelantos en efectivo, pagos mínimos realizados con dinero extraído de donde podían encontrarlo, y todo escondido detrás de centros de mesa navideños. Fotos familiares cuidadosamente seleccionadas y comentarios smack sobre las elecciones de vida de todos los demás. Aún peor, una presentación reciente mostró que habían aprovechado la casa en un acuerdo de refinanciación que parecía feo, apresurado y caro. Mi padre, que se había burlado de mí durante años por alquilar un apartamento, aparentemente había atado su orgullo a una estructura hipotecaria tan frágil que podía romperse ante un solo pago perdido. La casa que usó como arma en mi contra no era seguridad. Era escenografía. Luego encontré la pieza que hizo que la visita de medianoche tuviera perfecto sentido. Mi hermano me había etiquetado en una publicación pública de Facebook 2 noches antes de Acción de Gracias. Ya había sido eliminada, pero una de mis primas había tomado una captura de pantalla y me la había enviado en privado con el mensaje, mereces saberlo. En la publicación, escribió, imagina ser tan egoísta que no ayudarás a tus propios padres después de todos los sacrificios que hicieron. Mi hermana había comentado, siempre se hace la víctima cuando la gente espera responsabilidad. Mi madre había dado, me gusta, a ambos comentarios. Habían intentado avergonzarme públicamente, presionarme para que pagara dañando mi reputación antes de que tuviera la oportunidad de hablar. Eso ya no era desesperación. Era estrategia. Era un intento coordinado de aislarme social y moralmente para poder presentar la extorsión como deber. Me senté en mi silla y me reí una vez sin humor porque era tan predecible en retrospectiva. Las familias como la mía no solo te lastiman en privado, reclutan una audiencia. No solo exigen obediencia. Construyen una narrativa donde tu resistencia se convierte en prueba de tu culpa. Documenté todo. Presenté una denuncia ante el banco con respecto al acceso no autorizado al dinero que habían tomado de mi cuenta del cuarto viejo. Congelé toda conexión restante vinculada a una caja de almacenamiento familiar compartida que aún llevaba mi nombre. Cambié contraseñas, actualicé preguntas de seguridad, eliminé correos electrónicos de recuperación antiguos y llamé a los departamentos de servicio al cliente que necesitaba llamar con una voz tan firme que los agentes no tenían idea de que estaba desmantelando silenciosamente los últimos cables que conectaban mi vida con las personas que me criaron. Luego volví al ensayo y añadí el párrafo que había estado rodeando emocionalmente durante años.
Las familias más peligrosas son a menudo las más comprometidas con las apariencias. No te ven como una persona a quien amar, sino como un papel que gestionar. Si te niegas al papel, te llaman cruel. Si te resistes a la explotación, te llaman egoísta. Si finalmente dices la verdad, lo llaman traición. Leí ese párrafo 3 veces antes de guardarlo. Alrededor de las 8 de la tarde, mi padre finalmente dejó un mensaje de voz. Su voz temblaba, pero no de dolor, sino de furia. Cualquier juego que estés jugando, termínalo ahora. La gente está haciendo preguntas. Nos estás haciendo quedar mal. Ni una palabra de disculpa, ni preocupación por mí, ni vergüenza de que me hubieran robado y se hubieran reído mientras lo hacían. Solo preocupación de que la imagen se estuviera agrietando. Reproduje el mensaje de voz 2 veces más y sonreí por primera vez en días. Porque ahí estaba, la cosa que había estado esperando sin darme cuenta, prueba de que el pánico real no tenía nada que ver con la familia, y todo que ver con el control. Habían pasado años entrenándome para responder a la acusación, el pánico, la culpa y la emergencia, como si los 4 fueran mi responsabilidad. Pero esa noche, sentada sola en mi pequeño apartamento alquilado con papeles extendidos a mi alrededor como armadura, finalmente entendí algo limpio e irreversible. La venganza más devastadora no es gritar de vuelta. Es negarse a rescatar a las personas de las consecuencias que ellas mismas fabricaron. Y una vez que supe eso, ya no tuve miedo de lo que vendría después. Estaba lista para ello. La noche de Acción de Gracias estaba a punto de terminar cuando regresaron por segunda vez, y supe por el primer zumbido abajo que esta visita sería diferente. El sonido fue más largo, más duro, menos teatral y más irregular, como si lo que los había mantenido unidos toda la semana finalmente se hubiera roto. Luego vino otro zumbido. Luego otro, luego pasos en el pasillo, rápidos e irregulares, seguidos de puños contra la puerta de mi apartamento. Esta vez fui al visor de inmediato. Mi madre estaba más cerca, el cabello húmedo por la lluvia, el abrigo medio abrochado, el rostro hinchado y manchado como si hubiera estado llorando durante horas o quisiera que yo pensara que lo había hecho. Mi hermana estaba a su lado con tacones que parecían fuera de lugar para el clima. El rímel corrido por un lado de su cara. La mandíbula de mi hermano estaba tan apretada que pude verla incluso a través de la lente. Parecía furioso, lo que en mi experiencia generalmente significaba asustado, y abajo, en la acera a través del cristal delantero del edificio, pude distinguir a mi padre sentado inmóvil detrás del volante de un SUV oscuro, ambas manos agarrando el volante. Demasiado orgulloso para subir y demasiado desesperado para irse. Abrí la puerta solo unos pocos centímetros y mantuve la cadena cerrada. «Tienen 2 minutos», dije. Mi madre se adelantó inmediatamente como si pensara que las lágrimas eran una llave. «Cariño, por favor no me llames así», dije. Hace 3 días, era un fracaso, una vergüenza y una factura que querían que pagara. Elijan uno de esos y sean consistentes. Ella se congeló. Mi hermano se acercó. Esto ha ido demasiado lejos. No, dije, esto llegó exactamente a donde ustedes lo condujeron. Mi hermana comenzó a llorar. Si era por vergüenza, pánico o agotamiento, no podía decirlo. Mamá está recibiendo llamadas, dijo. El prestamista de papá congeló las cosas. La gente vio la publicación de Facebook antes de que Grant la borrara. La prima Melissa envió capturas de pantalla. La abuela se enteró del dinero. Sentí que mi agarre se tensaba en el borde de la puerta. ¿La abuela se enteró de qué dinero?, pregunté, aunque ya lo sabía. Mi hermana miró hacia abajo. Mi madre respondió en su lugar, con la voz quebrada, los 4,000. Ella lo sabe. Sabe que los tomamos. ¿Y sabe que ella nunca votó en mi contra?, pregunté. Silencio. Ese silencio me dio más satisfacción de la que esperaba. Mi padre había usado el nombre de la abuela como cobertura, probablemente asumiendo que nunca preguntaría, nunca compararía historias, nunca desafiaría el guión. Incluso ahora, ninguno de ellos podía decirlo directamente. Mi hermano finalmente murmuró, papá no debería haber dicho eso. Me reí una vez suavemente, ¿esa es su revisión? Él no debería haber dicho eso.
Mi madre intentó abrir la puerta de nuevo. Estábamos bajo presión, Noemi. Cometimos errores. Usamos el dinero para evitar que un pago rebotara. Íbamos a devolverlo. ¿Con qué?, pregunté. Los $52,000 que me exigiste después de prohibirme la cena de Acción de Gracias. Ella comenzó a llorar más fuerte. Por favor, no hagas esto. La miré fijamente. No estoy haciendo nada. Simplemente no voy a arreglar lo que hicieron. Ahí fue cuando mi hermano perdió la paciencia. Necesitamos ayuda, espetó. Ahí estaba. Sin más rodeos, sin más fingir que esto era sobre reconciliación. Solo la pregunta desnuda arrastrada al pasillo donde incluso las paredes podían escucharla. Papá podría perder la casa, susurró mi hermana. Mamá dice que si eso sucede, todo se desmorona. Todo ya se desmoronó, dije. Simplemente no lo notaron hasta que les empezó a pasar a ustedes. El rostro de mi madre se derrumbó. Por favor, Noemí, tu padre nunca se recuperará de esto. Eso, dije con calma, no es mi responsabilidad. Mi hermano maldijo y dio un paso rápido hacia adelante, tensando la cadena de la puerta. Entonces, eso es todo. ¿De verdad vas a dejar que tu propia familia se ahogue? Lo miré a los ojos y no desvié la mirada. Me robaron. Me extorsionaron. Mintieron sobre la abuela. Se burlaron de mi frente a toda la familia. Intentaron avergonzarme públicamente en línea porque pensaron que la humillación les haría ganar dinero. Y ahora están aquí hablando de ahogarse como si no hubieran pasado años sosteniendo mi cabeza bajo el agua. Nadie habló. El pasillo de repente se sintió más pequeño, como si la verdad misma hubiera ocupado un espacio físico. Mi madre susurró, ¿qué quieres de nosotras? Era una pregunta extraña porque lo que había querido de ellos durante la mayor parte de mi vida había sido tan simple: honestidad, respeto, decencia básica, un asiento en la mesa que no fuera condicional. Pero para entonces, ya no quería nada de eso de ellos. Quería distancia. Quería términos. Quería el poder de definir el límite en lugar de suplicar piedad dentro del de ellos. Esto es lo que sucede a continuación, dije. Los $4,000 que tomaron se han ido. Considéralo un pago parcial por años de abuso emocional, manipulación y robo. De ahora en adelante, ninguno de ustedes me contactará a menos que sea por escrito. Sin visitas sorpresa, sin llamadas telefónicas, sin involucrar a la familia extendida, sin contactar mi lugar de trabajo, sin mensajes vagos sobre emergencias. Si alguno de ustedes vuelve a mentir sobre mí, me amenaza o intenta avergonzarme públicamente, lo liberaré todo. Los mensajes de voz, las capturas de pantalla, los registros de acceso a cuentas, la publicación que su hijo borró, todo. Mi hermana se tapó la boca. Mi madre parecía como si la hubiera abofeteado. Mi hermano palideció, luego se enojó de nuevo. Nos destruyes, dijo. No, respondí. Dejaré de protegerlos. Esa fue la línea que aterrizó. Lo vi en los tres rostros a la vez porque ese era el acuerdo en el que habían dependido para siempre. Que no importaba cuán crueles fueran, yo lo absorbería en privado. Que yo preservaría su imagen mientras ellos desmantelaban la mía. Mi madre comenzó a sollozar tan fuerte que tuvo que apoyarse contra la pared. Por favor, Noemí, por favor. Somos tu familia. Sentí que algo se asentaba dentro de mí entonces, algo final y extrañamente tranquilo. Lo sé, dije. Eso es lo que lo hace imperdonable. Mi hermano murmuró, papá tenía razón sobre ti. Sé que él piensa eso, dije. Los hombres como él siempre odian el momento en que alguien deja de confundir el cumplimiento con el amor. Luego las miré a las tres y dije la verdad que debería haber aprendido años antes, quizás perdone algo de esto un día por mi propia paz. Pero no voy a volver. Ustedes no me perdieron esta semana. Me perdieron el día que decidieron que yo solo pertenecía a esta familia cuando era útil, avergonzada y obediente. Mi madre se rompió por completo en ese momento, el sonido desgarrador de ella tan crudo que resonó por el pasillo. Mi hermana susurró mi nombre como una súplica.
Mi hermano no dijo nada en absoluto. Y entonces, antes de que cualquiera de ellos pudiera reorganizarse en una nueva versión de la mentira, cerré la puerta. El clic de la cerradura sonó pequeño, pero para mí sonó como el fin de la historia. El apartamento quedó en silencio después de que se fueron, pero no era el silencio que más había temido toda mi vida. No era rechazo. No era castigo. No era el silencio hueco de ser abandonada. Era el silencio que llega después de que una puerta se cierra a algo que debería haber terminado hace años. Me quedé allí con la mano en la cerradura por un largo tiempo, sintiendo mi pulso comenzar a disminuir, escuchando el ascensor descender, escuchando los pasos desvanecerse, escuchando la lluvia golpear suavemente contra la ventana del pasillo al final. Luego me di la vuelta hacia mi sala de estar, hacia la lámpara, el sofá, la taza de té medio terminada que se había enfriado en la mesa de centro y la computadora portátil abierta esperando como testigo. Mi apartamento nunca se había sentido más grande de lo que lo hizo en ese momento. No porque el metraje cuadrado cambiara, sino porque la vergüenza finalmente había abandonado la habitación. Me senté, reabrí el ensayo y lo leí desde el principio con ojos frescos. No era dramático. No era vengativo. No fue escrito para destruir a nadie. Fue escrito para dejar de desaparecer. Al final, agregué 3 líneas que se sintieron menos como escritura y más como verdad. Finalmente, encontrando su forma adecuada. La familia no está destinada a ser el lugar donde se negocia la dignidad. Dejar a las personas que solo te aman cuando eres útil no es crueldad. Y la venganza más completa no es arruinar a las personas que te lastiman. Es construir una vida que ya no necesita su permiso para sentirse completa. Luego presioné publicar. Por un minuto, no pasó nada. La habitación permaneció quieta. Las luces de la ciudad más allá de mi ventana se reflejaron suavemente en el cristal. Casi me reí de mí misma por esperar un rayo. Pero entonces mi teléfono vibró. Una notificación, luego otra, luego 6 más, luego una inundación. Comentarios, compartidos, mensajes privados. No de las personas que había pasado años tratando de convencer, sino de extraños. Una mujer en Ohio que escribió: estoy sentada en mi coche frente a la casa de mis padres leyendo esto porque no sé si puedo entrar. Un hombre en Colorado que dijo: mi familia me llamó egoísta cada vez que me niego a ser su fondo de emergencia. Una maestra en Arizona que escribió: esta es la primera vez que veo a alguien explicar la diferencia entre amor y control tan claramente. Una estudiante universitaria que dijo: pensé que tal vez estaba exagerando. Ahora creo que me entrenaron para dudar de mí misma. Una abuela que escribió: ojalá hubiera aprendido esto hace 30 años. Leí cada mensaje con la garganta tensa y las manos temblando ligeramente sobre el teclado. No porque estuviera abrumada por la atención, sino porque me di cuenta de cuántas personas reconocen este patrón instantáneamente. Humillación renombrada honestidad. Robo renombrado sacrificio. Obediencia renombrada respeto. Silencio renombrada lealtad familiar. La respuesta siguió creciendo. Una pequeña página de salud mental volvió a compartir el ensayo con el pie de foto: algunos de los abusos más profundos se esconden detrás de la tradición y la obligación. Luego, un escritor que admiraba volvió a publicar un párrafo sobre la vergüenza heredada y lo llamó devastador y necesario. A medianoche, la publicación se había extendido más de lo que nunca pretendí. Y con cada nueva compartición, la historia se alejaba un poco más de ser solo mía. Camila me envió una captura de pantalla del recuento de comentarios con una sola frase: no solo dijiste la verdad. Les diste lenguaje para lo que sobrevivieron. Me recliné en el sofá y lloré entonces, pero no de la manera en que solía llorar después de las vacaciones familiares o las llamadas crueles o los insultos a medias entregados con una sonrisa. Esas lágrimas siempre provenían de la confusión, de querer amor de personas que seguían entregándome condiciones. Estas lágrimas provenían de la liberación, de ser testigo, de la extraña gracia de ya no sentirme sola en algo que me habían dicho toda mi vida que era normal. Alrededor de la 1 de la madrugada, llegó otro mensaje de un primo con el que apenas hablaba. Lo leímos, escribió. La tía Evelyn está llorando. El tío Mark no ha dicho una palabra en más de 1 hora. Los amigos de Grant encontraron las capturas de pantalla de la publicación de Facebook. Tessa se encerró en el baño.
Nadie en casa está comiendo. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. No sentí triunfo. Exactamente. La venganza en su forma más barata imagina fuegos artificiales cuando las personas que te lastiman finalmente sufren. Pero lo que sentí fue más tranquilo, más constante y mucho más satisfactorio. Fue el colapso de la narrativa. Durante años, mi familia había controlado la historia. Noemí es sensible. Noemí es egoísta. Noemí es difícil. Noemí está fracasando. Noemí debería estar agradecida de que todavía la inviten a algo. Pero una vez que la verdad existe fuera de sus muros, una vez que otras personas pueden ver el patrón claramente, la mentira comienza a ahogarse a la luz del día. Mi madre podía llorar. Mi padre podía sentarse en un silencio furioso. Mi hermano podía atacar a todos a su alrededor. Mi hermana finalmente podía sentir el peso de cada broma con la que se reía. Nada de eso me devolvió los años que me quitaron. Nada de eso borró las pequeñas humillaciones, las comparaciones constantes, el robo, la coerción, o la forma en que me entrenaron para disculparme por tener necesidades. Pero hizo algo importante. Puso fin a su monopolio sobre la historia. Me preparé té fresco, me envolví en una manta y me paré en la ventana mirando a Seattle, las carreteras mojadas, las luces traseras rojas manchadas por la lluvia, los apartamentos apilados con las vidas y cenas tardías y los duelos privados de otras personas. Por primera vez en años, no me sentí atrasada en mi propia vida. No me sentí inferior porque alquilaba. No me sentí menor porque no estaba casada. No me sentí defectuosa porque construí mi vida en silencio en lugar de escenificarla ruidosamente. Lo que mi familia llamó fracaso había sido en realidad independencia todo el tiempo. Lo odiaban porque la independencia no puede manipularse tan fácilmente como la vergüenza. Pensé en el pequeño apartamento del que se burlaban tan a menudo. Demasiado pequeño, demasiado simple, demasiado temporal, demasiado vergonzoso para mencionarlo frente a parientes con cocinas más grandes y mejores códigos postales. Pero este apartamento era donde vivía la verdad. Aquí era donde cada factura había sido pagada por mi propia mano. Donde cada mueble había sido ganado, donde nadie podía entrar sin mi permiso. Donde finalmente había aprendido que la paz no tiene que ser impresionante para ser sagrada. No sé qué historia cuentan mis padres ahora. Tal vez mi padre todavía dice que traicioné a la familia. Tal vez mi madre les dice a la gente que aireé el dolor privado para llamar la atención. Tal vez mi hermano insiste en que reaccioné exageradamente y mi hermana dice que todos dijeron cosas que no querían decir. Ese es el lujo al que se aferran las personas cuando las consecuencias finalmente llegan. Intentan reescribir la intención como inocencia. Pero sé esto ahora. Las personas que dependen de tu silencio siempre llamarán crueldad a tu honestidad. Las personas que confunden el acceso con la propiedad siempre llamarán traición a los límites. Y las personas que se ríen mientras sufres no tienen derecho a audicionar para la compasión una vez que el foco se vuelve hacia ellas. Apagué mi computadora portátil un poco después de las 2 de la mañana y me paré de nuevo junto a la ventana hasta que mi reflejo en el cristal cambió. A principios de semana, parecía alguien preparándose para otro golpe, otra fiesta, otra exigencia, otro insulto cuidadosamente envuelto disfrazado de preocupación. Ahora parecía alguien llegando. No curada de golpe, no mágicamente sin dolor, sino presente, despierta, ya no negociando con personas que querían obediencia disfrazada de amor. Pensaron que prohibirme la cena de acción de gracias me haría desesperada para comprar mi regreso a la familia. Pensaron que la vergüenza pública me debilitaría. Pensaron que si se burlaban de mí lo suficiente, regresaría cargando dinero, disculpas y gratitud por la oportunidad de ser usada de nuevo. En cambio, me empujaron más allá del último punto de miedo. 3 días después de que mi padre me prohibiera la cena de acción de gracias, terminaron en mi puerta pidiendo a la hija que habían humillado, explotado y subestimado. No la recuperaron. Lo que se paró al otro lado de esa puerta era alguien a quien ya no sabían cómo controlar. Y si hay alguna lección en eso, es una que desearía haber aprendido años antes. Las personas que te hacen ganarte el derecho a existir en paz no están protegiendo a la familia. Están protegiendo el poder. Alejarse de eso no es abandono. A veces es el primer acto real de autorrespeto.
A veces es rescate. Y a veces, cuando la puerta finalmente se cierra y la culpa no te sigue adentro, es el comienzo de tu vida real.